Toma una respiración profunda. Deja que el día empiece a disolverse detrás de tus párpados. Acomódate. Busca la posición más cómoda y permite que tu cuerpo se entregue poco a poco al descanso. No hay nada que hacer. No hay prisa, solo escuchar. Deja que mi voz te acompañe mientras el mundo se aquieta y las puertas de los sueños comienzan a abrirse. Sumergirse, figura de Vélez, es abrir una puerta a los paisajes profundos y misteriosos de la mitología eslava. Imagina un dios que imita a un único poder, sino que enlaza desde los bosques hasta los ríos, desde la riqueza de la tierra hasta los susurros que solo se escucha en la oscuridad. Para nuestros antepasados, este guardián, el protector de las manadas, el maestro del inframundo y también el inspirador de los poetas y artesanos. Su presencia, silenciosa y sinuosa, impactaba la vida diaria y la forma en que los pueblos comprendían la naturaleza. En esta introducción quiero llevarte de la mano, como lo haría un profesor veterano, atravesando los velos del tiempo hasta encontrarte con la primera chispa de curiosidad sobre Vélez. Nuestro recorrido comienza con su aparición en las canciones populares, donde aún se siente el eco de su duelo eterno con el dios del trueno, y observaremos cómo sus múltiples rostros simbolizan dualidad entre el orden y el caos, la vida y la muerte. A medida que la narración avanza, notarás cómo la historia de este dios serpentino se entrelaza con las estaciones, el flujo de los ríos y el ciclos del día-noche. La introducción lo plantea una pregunta Sondiki de Vélez, sino también sobre por qué su leyenda persiste en el corazón de visiones paganas, instándote a reflexionar sobre la conexión que aún sentimos con la naturaleza y sus misterios. Aquí encontrarás las claves para comprender cómo un ser mítico puede haber influido en la forma en que percibimos las cosechas, las tormentas y los caminos entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Esta primera fase marca el tono para un viaje que promete revelarte la Vélez, sino también la sabiduría ancestral escondida en los rituales y las narraciones ancestrales. El primer tema nos invita a contemplar el árbol del mundo, esa estructura gigantesca que los antiguos eslavos imaginaban como el eje que tiene la creación. Al cerrar los ojos e imaginar un roble colosal, puedes visualizar cómo sus ramas acarician el cielo, su tronco da soporte a la tierra y sus raíces se hunden en la oscuridad. En la copa de ese árbol vive el orden del universo. Ajirisait Perun, dios del trueno, representante de las leyes, la jerarquía y la claridad. Bajo la corteza, en el tronco donde habitan los seres humanos, se desarrolla nuestra vida cotidiana con sus alegrías y penurias, bajo la mirada de los dioses. Sin embargo, el espacio verdaderamente abierto, nuestra imaginación, está debajo de la superficie. Las raíces cruzan el terreno, se entrelazan con ríos subterráneos y se convierten en la morada de Vélez, el dios serpentino que custodia las riquezas escondidas, las almas de los antepasados y los misterios de la transformación. Este lugar no es un infierno de castigos, sino un reino fértil, lleno de fuentes de agua, minerales y la sabiduría que brota del silencio. Para los campesinos y pastores, el árbol del mundo no era una abstracción, era el marco que explicaba la lluvia necesaria para las cosechas, el temor a las tormentas y la esperanza de una
primavera abundante. Los relámpagos y truenos que sacudían los cielos eran percibidos como mensajes de Perún, señales de que el Odens estaba interviniendo para restablecer el equilibrio. Cada tormenta representaba la persecución del dios del trueno contra Veles, quien se escabullía como serpiente entre las raíces, robando el agua y la fertilidad para llevárselas a sus dominios. Cuando en los inviernos largos la tierra parecía dormida, los abuelos contaban que Veles estaba guardando los rebaños en lo profundo y que era necesario honrarlo para que los animales volvieran sanos y selvos. Esta visión del mundo, tan inseparable de la naturaleza, enseñaba a respetar los ciclos del crecimiento y la decadencia. En las canciones populares se narraba cómo el agua se filtraba por las ramas hacia la tierra y como el oro, símbolo de riqueza, se depositaba en las profundidades donde Veles lo cuidaba. Todas estas imágenes creaban una narrativa que ayudaba a la gente a entender que la vida dependía del equilibrio entre cielo, tierra y su vuelo. Observar la relación entre los tres y Veles Vol del mundo también revela una enseñanza profunda sobre el papel de Veles en la formación. A menudo se le atribuye a Tel caótico, una especie de antagonista que desafía la autoridad de Perún. Sin embargo, esta visión se que acorta. En realidad, Veles representa el cambio, el movimiento que permite que la vida continúe. Cuando la lluvia golpea el suelo, cuando el hielo se derrite y surgen los ríos, Veles está liberando el agua que había guardado. Cuando las hojas, que ni se pudren, Él las transforma en alimento para el suelo. Es un dios del reciclaje natural, el que toma lo viejo y lo convierte en algo nuevo. Las sociedades agrarias entendían lindas composición, no hay fertilidad, sin oscuridad no hay germinación. Así, la presencia de Veles simbolizaba esa verdad incómoda y hermosa. Para que la vida avance, algo debe hundirse profundo y reinventarse. De ahí su conexión con los poetas y magos, quienes también trabajan en lo invisible, tomando palabras o plantas y transformando las en versos o remedios. A medida que profundizamos en la cosmología de Slava, surgen preguntas que nos invitan a reflexionar. ¿Qué secretos se esconden en las raíces de la existencia? ¿Cómo nos afecta la tensión constante de Nikaos entre luz y sombra? El árbol del mundo nos sugiere que cada nivel necesita del otro para sostenerse. Sin Perún, las tormentas no limpiarían el aire ni traerían lluvia. Sin Veles, la tierra no renovaría sus nutrientes y la sal perdidas no encontrarían descanso. Esta interdependencia es refleja en la vida visa, el agricultor de sueño va descanso, que los rebaños deben pastar y que las estaciones no pueden alterar pa voluntad. En un mundo moderno donde a menudo buscamos controlarlo todo, recordar el equilibrio entre el del árbol del mundo y la danza entre Perún y Veles nos invita a aceptar la incertidumbre y a valorar el poder de lo invisible. El siguiente tema profundizará en la rivalidad mítica entre estos dos dioses, revelando cómo su conflicto eterno crea un relato de tensión, armonía que todavía en nuestras experiencias cotidianas. En nuestro siguiente tema nos adentramos en la célebre rivalidad entre Veles y Perún, un drama cósmico que los antiguos eslavos veían representado en cada tormenta. La historia
transmitida por generaciones, cuenta que Veles, siempre astuto, desciende en forma de serpiente para robar el ganado de Perú, incluso si desea dar esposa. Esta acción encadenó una persecución feroz. El dios del trueno se enfurece, lanza relámpagos que iluminan el cielo y sacuden la tierra, y el sonido del trueno se convierte en un tambor que anuncia la batalla. Mientras el campesino observa el cielo, sabe que lo que está en juego no son solo animales, sino el equilibrio mismo de la naturaleza. Cuando la lluvia finalmente cae, es señal de que Perunal liberado el agua atrapada por su enemigo. Este relato ofrece una explicación poética para un fenómeno cotidiano, pero también refleja una lucha interna que todos experimentamos, la tentación de desafiar la autoridad y la necesidad de restaurar el orden. La serpiente, símbolo de transformación, se enfrenta al rayo, emblema de claridad, en un eterno baile de causa y efecto, más allá del espectáculo de la tormenta. La rivalidad entre los dioses encierra un diálogo profundo sobre la polaridad y la interdependencia. Veles no es simplemente el villano que roba. Su acto es necesario de activar la fuerza de Perun. En este juego, ambos desempeñan unos complementarios. Uno provoca el desajuste, el otro trae la armonía. Esta dinámica recuerda las estaciones del año. En invierno, cuando la tierra se endurece y la oscuridad se prolonga, parece que Veles domina. En primavera, la lluvia y las hojas nuevas anuncian el triunfo temporal de Perun. El verano ofrece un equilibrio momentáneo y el otoño marca el retorno del dios terpentino. Esta alternancia enseña a aceptar que ningún estado perdura. Los viejos relatos servían para explicar que la vida es una sucesión de cambios y que cada época tiene su razón. Piensa en cómo te has sentido alguna vez atrapado en una situación confusa o caótica y da al parecer una solución repentina. Experimentaste un alivio similar al de la primera lluvia tras una sequía. Así, cada rayo que cruza el cielo se convierte en un recordatorio de que lo de volver a surgir del caos. La fábula de la batalla también refleja en la forma en que los eslavos se relacionaban con sus dioses. Perún recibía ofrendas de guerra y se le invocaba para pedir protección, mientras que Vele era honrado con sacrificios de ganado y leche, implorando su favor para los pastos y la salud del rebaño. En algunas zonas, los campesinos cavaban surcos en la tierra después de una tormenta, trazando simbólicamente la línea que separa los dominios de ambos dioses, reconociendo que aunque uno gobierna arriba y el otro abajo, sus territorios a veces se tocan. Esta división, un pacto implícito para mantener el equilibrio entre las fuerzas. Cuando los cristianos llegan y reinterpretaron las figuras Perunceas y Miloazán Elías y Veles a San Blas, conservando de algún modo su rivalidad en el imaginario colectivo. La adaptación demuestra la persistencia de una dualidad que la gente no podía abandonar, porque respondía a una necesidad profunda de dar sentido a la imprevisibilidad de la vida. Hoy, aunque podamos explicar las tormentas con ciencia, la simbología detrás de este enfrentamiento sigue vigente. Nuestro día a día está lleno de momentos en los que nos sentimos como Veles, deseando arriesgar y romper las reglas, y otros en los que necesitamos el rayo de Perún para aclarar el camino. La narración de su lucha es un espejo que nos invita a reconocer
tras propias batallas internas entre impulso y disciplina, entre deseo y responsabilidad. Mirar al cielo durante un rayo puede recordarte antigua historia y ayudarte a reflexionar sobre cómo cada conflicto trae consigo una oportunidad de renovación. En el próximo tema profundizaremos en la figura de Veles, no solo como antagonista, sino como maestro de la magia y la creatividad, un aspecto que ilumina su faceta más fascinante y menos conocida. En esta tercera parte, acercamos a la dimensión más misteriosa de Veles, su papel como maestro de la magia, la música y la creatividad. Si en el tema anterior lo vimos luchando con relámpagos y serpientes, ahora lo descubriremos en rincones más sutiles. Imagina a un poeta sentado junto al fuego, recitando versos que parecen surgir de la nada. Para los eslavos, esa inspiración venía solamente del talento humano, sino de un susurro de Veles que atravesaba las raíces del árbol del mundo y llegaba al oído atento. Él era el protector de los bardos, de los cuentos y de los hechiceros, aquellos individuos que sabían traducir palabras y melodías lo que no se ve. También él atribuía el don de la metamorfosis, la habilidad de adoptar la forma de un lobo, un oso o un cuervo según la necesidad. Esta versatilidad no era caprichosa, simbolizaba la conexión con distintos aspectos de la naturaleza. El cuervo representaba la inteligencia y el nexo con los muertos, el oso la fuerza y la introspección invernal, el lobo la lealtad y el instinto, y la serpiente, por supuesto, la sabiduría que se desliza entre mundos. Las historias sobre sus dones mágicos iban más allá de la simple transformación física. Veles era considerado el dueño de los secretos de las hierbas, los hechizos y los sueros. Se decía que enseñaba a los curanderos a reconocer plantas con propiedades curativas y a los chamanes a navegar por el reino espiritual. Estas capacidades lo hacían indispensable en las comunidades rurales, donde la ciencia moderna no existía y los remedios naturales eran el único recurso para sanar. Cuando una persona enfermaba, los ancianos ofrecían leche o miel en su honor, rogando que compartiera del conocimiento para aliviar el dolor. De esta manera, la magia de Veles no era un espectáculo de trucos, sino un conjunto de saberes prácticos que garantizaban supervivencia. Su presencia que percibía en los sueños proféticos que guiaban a los líderes, en la intuición de los artesanos para tallar madera o esculpir piedra, y en la capacidad de los pescadores para leer los signos del río. Quizás la faceta más fascinante o influencia creativa sea su relación con la música. En muchas tradiciones, los sonidos que inspiran placer y conexión, considerados regalos divinos. Y en la cultura eslava, estos regalos provenían de Veles. Los pastores tocaban flautas de madera en los campos para calmar a las ovejas, mientras los pescadores cantaban melodías de la luz de la luna para traer buena fortuna. Estas canciones no eran simples pasatiempos, eran rituales que buscaban armonizar el ritmo del trabajo con el ritmo de la naturaleza. Incluso la tradición de cuentos antes de dormir y algo tan cotidiano era vista como una manera de honrar al Dios que habita en las sombras, porque al contar una historia que permite que lo invisible hable, la voz humana se convierte en un puente entre lo que se conoce y lo que se intuye.
exactamente el tipo de puente de les simboliza. Es sorprendente como una deidad asociada con la oscuridad y el subsuelo puede ser al mismo tiempo trono de la creatividad y belleza. Esta dualidad nos invita a reconsiderar nuestras propias ideas sobre la inspiración. ¿Cuántas veces has tenido una idea brillante en el momento menos esperado? Tal vez en un sueño al pasear por un bosque. No se siente como si algo ancestral le hubiera susurrado al oído. Reconocer a Vélez en estos momentos es reconocer la profundidad de nuestra conexión con la naturaleza y con nuestros propios procesos internos. La fascinación provoca su figura, radica en que nos recuerda que la magia está en contraposición a la realidad, sino entrelazada con ella. Nos enseña que el misterio es un obstáculo, sino un estímulo para la creatividad. En el próximo tema exploraremos cómo esta conexión se extiende a los animales y criaturas que acompañaban a Vélez, y cómo la simbología de sus formas se traduce en lecciones sobre nuestra relación con la fauna y el entorno. En esta nueva sección tenemos en la estrecha relación de Vélez con los animales, criaturas que no lo representan, sino que también sirven como símbolos de nuestras propias virtudes y desafíos. En la tradición eslava, Vélez podía adoptar la forma de un oso, un lobo, una serpiente, un dragón o incluso un búho. Cada transformación hablaba de un aspecto distinto del dios y, al mismo tiempo, transmitía a la gente una enseñanza sobre cómo comportarse y cómo entender su entorno. El oso, por ejemplo, es visto como un guardián de la sabiduría del bosque. Su fuerza, su capacidad para hibernar y su instinto protector simbolizan la paciencia de introspección. Cuando Vélez aparece como oso, invita a los humanos a valorar el descanso y la resiliencia, recordándonos que no todo crecimiento es visible y que la preparación interior es esencial para enfrentarse a las tormentas. Por otro lado, el lobo representa el nitidio de piedad y la vida. Un lobo debe ser valiente para cazar y proteger su manada, pero también para cooperar. Así, en su forma de lobo, Vélez sugiere la importancia de la comunidad y el sentido de pertenencia, enseñando que la supervivencia es solitaria. La serpiente es quizás la forma más famosa de Vélez, asociada con la tierra y el agua. Este animal se desliza silencioso, desaparece en las sombras y reaparece renovado después de mudar de piel. Esta capacidad de la transformación es de la serpiente un símbolo de renacimiento, de la capacidad de dejar atrás lo que ya no sirve y abrazar lo nuevo. Cuando alguien se encontraba ante un cambio importante, se decía que estaba bajo la mirada de Vélez serpentino, invitado a fluir con el proceso en lugar de resistirlo. El dragón, por su parte, combina las cualidades de varios animales y añade un toque de misterio. En los relatos, Vélez, en forma de dragón, suele ser más grande y majestuoso, una criatura que guarda tesoros y secretos en cuevas profundas. Este aspecto recuerda que el conocimiento y la riqueza están a menudo escondidos en lugares que no hay Dios, y que alcanzarlos requiere valor y astucia. En algunas versiones, el dragón es también el puente entre los mundos, capaz de ascender al cielo y descender la tierra, reforzando la idea de Vélez como mediador entre lo visible y lo invisible.
El búho, menos mencionado pero igualmente significativo, encarna la sabiduría nocturna. Con sus grandes ojos, este ave puede ver en la oscuridad, lo que la convierte en símbolo de la intuición y visión interna. Cuando Veles adopta esta forma, guía a quienes se encuentran en la oscuridad de la incertidumbre, invitándolos a confiar en su instinto y a buscar respuestas más allá de la lógica, más allá de sus transformaciones. Veles también está profundamente conectado con los animales que prota de manera cotidiana: vacas, ovejas, caballos, para los pueblos agricultores. Estos animales no eran recursos, sino parte esencial de la familia y economía. La prosperidad de un clan dependía de la salud de los rebaños, y por tanto honrar a Veles significaba cuidar de esos seres. Esta devoción que traducía en prácticas concretas como pastoreos rituales y cantos dedicados a la fertilidad del ganado. Cada nacimiento de un ternero era motivo de celebración y se agradecía a Veles por su generosidad. La presencia constante de animales en los mitos de Veles refleja una filosofía de respeto y reciprocidad con la naturaleza. Las generaciones que vivían cerca de los bosques y ríos entendían que cada criatura tenía un propósito y un mensaje. ¿Cuántas veces hemos olvidado escuchar estos mensajes en nuestra vida moderna? La próxima vez que observes un animal en tu hábitat, piensa en lo que podría estar mostrando sobre el equilibrio, el instinto y la adaptabilidad. La mitología de Veles desafía a reconocer que somos superiores tanto del mundo natural, sino parte integral de él. Por eso, después de explorar a sus compañeros animales, resulta natural preguntarse cómo las comunidades celebraban y honraban estas relaciones. En el siguiente tema nos acercaremos a las fiestas, rituales y tradiciones agrícolas dedicadas a Veles y a la conexión con la tierra, descubriendo cómo la gente expresaba su gratitud, se alineaba con los ciclos de la ley. El auge de movimientos y rituales contemporáneos ha traído consigo un renovado interés por las antiguas deidades de la Europa del Este, y Veles era la excepción. En un mundo que a menudo se siente desconectado de la naturaleza y de las raíces culturales, muchas personas buscan en el pasado símbolos y prácticas que les ayuden a sentirse parte de algo más grande. Los neopaganos eslavos, conocidos como rodnoveros, han recuperado los nombres y las historias de dioses como Veles y Perún para reimaginar rituales que honren la tierra, las estaciones y el equilibrio. Para ellos, el símbolo del cuerno de Veles, su cíced, que representa el rayo invertido, se ha convertido en un emblema de resistencia y conexión ancestral. Este interés se limita a los practicantes de religiones alternativas, festivales de música, grupos de folk metal y proyectos artísticos han adoptado la figura de Veles para explorar temas de oscuridad, renacimiento y sabiduría terrenal. En las redes sociales es común ver imágenes de tatuajes con motivos inspirados en Veles, acompañados de mensajes sobre la importancia de abrazar la dualidad y la transformación. La cultura popular ha encontrado en su figura un modo de expresar la tensión entre la modernidad y la tradición en series y juegos de fantasía. Personajes
que encarnan su esencia, parecen como guardianes de bosques encantados o como consejeros enigmáticos que desafían a los seres a explorar lo desconocido. Esta reaparición en nuevos contextos no es superficial. Refleja una necesidad colectiva de reivindicar la relación con la naturaleza y de comprender que los mitos antiguos aún tienen algo que decir. Las personas que adoptan a Veles como símbolo suelen citar su cercanía con los animales, su conocimiento de las hierbas y su capacidad de moverse entre mundos como cualidades que inspiran su propia vida. Al mismo tiempo, el resurgir de Veles ha despertado debates sobre la apropiación cultural y la fidelidad a las tradiciones. Algunos académicos y practicantes advierten sobre el riesgo de simplificar o exotizar las creencias eslavas, reduciendo a Veles a un simple icono sin contexto. Es importante recordar que las culturas que dieron origen a estas historias aún existen y que sus descendientes tienen vínculo vivo con ellas. Respetar esa continuidad significa aprender sobre los matices de los mitos, reconocer los siglos de cambios y escuchar las voces de quienes mantienen viva la herencia. Curiosamente, este diálogo sobre apropiación también se convierte en una oportunidad para un intercambio más profundo, donde se pueden abrir perspectivas y enriquecer la comprensión mutua. La relevancia contemporánea de Veles también se tiende a movimientos ambientalistas y filosóficos. Su asociación con los ciclos de la tierra y la idea de que nada se desperdicia, sino que se transforma, encaja con conceptos como la sostenibilidad y el reciclaje. Cada vez que se habla de economía circular o de permacultura, resuena el eco del Dios que convierte la decadencia en alimento y el abandono en fertilidad. ¿No es acaso un reflejo de nuestra humildad urgente de replantear nuestra relación con el planeta? Las historias de Veles pueden servir como recordatorio poético de que sabiduría en las prácticas ancestrales y que escuchar a la tierra no es un gesto romántico, sino una medida de supervivencia. Además, su carácter de puente previsible y lo invisible inspira a quienes buscan integrar la ciencia con la espiritualidad, mostrando que la búsqueda del conocimiento no tiene por qué excluir el misterio. Al observar este renacimiento, podemos preguntarnos qué impulsa a las personas a regresar a mitos antiguos en un tiempo de avances tecnológicos. Tal vez sea la intuición de algo esencial y ha perdido en la velocidad de la modernidad, algo que las historias de dioses, serpiente y árboles del mundo pueden ayudarnos a recuperar. La conciencia de nuestra existencia está entrelazada con la tierra y sus criaturas. En el siguiente tema, exploraremos una comparativa entre Veles y deidades de otras culturas que comparten atributos similares, analizando cómo distintas sociedades han personificado la oscuridad, la magia y la transformación, y que nos dicen estas figuras sobre las preguntas universales de la humanidad. Las historias sobre Veles pueblo son entretenidas, contienen lecciones profundas que pueden aplicarse al desarrollo personal. Su capacidad para deslizarse entre mundos, probar y devolver, provocar caos y restaurar orden, simboliza la flexibilidad mental y emocional necesitamos para enfrentar la vida. Aceptar la dualidad de Veles
es aceptar que dentro de nosotros coexisten aspectos contradictorios, la parte creativa y la parte destructiva, el deseo de estabilidad y la sed de cambio. Muchas personas sienten que deben elegir entre ser disciplinadas o dejarse llevar por la intuición. Pero el mito de Veles muestra que ambas fuerzas son necesarias. Un día estamos concentrados en el trabajo, al siguiente necesitamos espacio para soñar. Un momento nos sentimos seguros. Al siguiente necesitamos arriesgar. Reconocer estas fluctuaciones sin juzgarnos es un primer paso para entendernos mejor. Otro aspecto importante es la relación con el subconsciente. Veles gobierna las sombras y los sueños, territorios que en la psicología moderna se asocian con el inconsciente. A menudo ignoramos nuestros miedos o deseos porque parecen irracionales, pero enterrarlos solo aumenta su poder. En los mitos, cuando Veles secuestra algo, obliga a los dioses y a los héroes a descender a buscarlo. Esta dinámica se refleja en nuestras vidas. Cuando algo nos perturba, podemos elegir ignorarlo, buscar el origen del problema. Esa búsqueda requiere valentía, porque significa enfrentar lo desconocido. Enfrentar a nuestra serpiente interno puede ser incómodo, pero también nos brinda la oportunidad de reintegrar partes de nosotros mismos que hemos rechazado. Solo al traer a la luz aquello que está escondido podemos transformarlo. La conexión de Veles con la naturaleza y los animales subraya la importancia de vivir en armonía con el entorno. En la actualidad, muchos de nosotros vivimos en ciudades y pasamos la mayor parte del tiempo rodeados de cemento y pantallas. Sin embargo, innumerables estudios han demostrado que el contacto con espacios verdes reduce el estrés y mejora la salud mental. El dios de los bosques y pantanos nos recuerda que somos parte de un ecosistema. Un paseo por el bosque. El simple acto de escuchar el canto de un pájaro o el olor de la tierra mojada pueden darnos con un sentido de pertenencia que la vida urbana no ofrece. Esto no significa que debamos renunciar a la tecnología, sino que podemos buscar formas de equilibrar la vida digital en momentos de conexión natural. Honrar a Veles en un sentido moderno podría interpretarse como cultivar un pequeño jardín, cuidar de una mascota o apoyar iniciativas de conservación. Veles también enseña que la riqueza y de solo en objetos materiales. Como dios de la prosperidad, él cuidaba el ganado, pero también la poesía, la música y el conocimiento. En un mundo obsesionado con el éxito visible, sus atributos nos invitan a valorar las riquezas invisibles, la sabiduría adquirida con la experiencia, las relaciones humanas, la creatividad. Tomarte tiempo para leer un libro, aprender un instrumento, escribir tus pensamientos, puede parecer menos productivo que trabajar horas extras, pero nutre un tipo de abundancia, sostiene cuando las circunstancias externas cambian. ¿No has notado que en momentos de crisis son la música, las historias y la compañía de otros lo que nos conforta? Aplicar las enseñanzas de Veles al crecimiento personal implica, en última instancia, abrazar la idea de que la vida es cíclica y que cada fase tiene su propósito. Después de una pérdida, un fracaso, es tentador hundirse de desesperación. Pero el mito nos recuerda que la renovación es de la descomposición, al igual que el suelo y los restos de la cosecha anterior para nutrir la siguiente.
Nuestras experiencias difíciles pueden convertirse base de un nuevo crecimiento. La resiliencia que construye reconociendo que el caos y la incertidumbre son inevitables y que dentro de ellos hay semillas de oportunidad. En el siguiente tema exploraremos cómo la figura de Vélez se ha utilizado en el arte y la literatura para transmitir esas lecciones, y cómo los narradores contemporáneos reinterpretan su mito para tocar fibras emocionales y provocar reflexiones en audiencias modernas. A lo largo de los siglos, Vélez ha sido una fuente de inspiración para artistas y escritores, desde la literatura medieval hasta las expresiones contemporáneas. Una de las primeras menciones escritas se encuentra en la Cantad de la Campaña de Igor, una epopeya rusa del siglo XII, donde se invoca a Vélez como patrón de los poetas. Esta referencia temprana establece un vínculo con la palabra y la creatividad, un vínculo que los narradores posteriores no han dejado de explorar. En tiempos en que las historias se transmitían oralmente, las figuras de Vélez y Pero aparecían en cuentos que los ancianos contaban a los niños para explicar las tormentas o infundirles respeto por los bosques. Estas historias, plagadas de metáforas y moralejas, servían a educar a través del entretenimiento. Con la llegada de la imprenta, los motivos mitológicos empezaron a fijarse en textos que recogían la tradición. Los estudiosos del romanticismo del siglo XIX descubrieron a Vélez y lo integraron en poemas que exaltaban la naturaleza y el folclore de Europa del Este. Para ellos, el dios serpiente representaba una resistencia a la industrialización y una conexión con la tierra. En el arte visual, Vélez ha sido representado de múltiples formas, como un hombre con cuernos de todo, como un dragón enroscado alrededor de raíces, o como un músico de pelo largo rodeado de animales. Pintores contemporáneos han reinterpretado su imagen usando colores oscuros y símbolos abstractos que evocan la profundidad del inframundo. En la ilustración digital, se le representa a menudo con rasgos de Chapman, mezclando elementos tradicionales con detalles modernos para atraer a un público joven. Estas representaciones visuales no solo son estéticamente llamativas, sino que también buscan capturar la esencia dual del dios, su cercanía a lo salvaje y su influencia en la creatividad. La música no se queda atrás. Bandas de folk y metal incorporan historias de Vélez en sus letras, fusionando sonidos tradicionales como la gaita o la flauta con guitarras eléctricas para transmitir la energía primitiva del mito. La música instrumental inspirada en Vélez utiliza ritmos que imitan el fluir del agua subterránea o el rugido de un animal, invitando al oyente a sentir el viento entre mundos. En la literatura contemporánea, Vélez aparece tanto en novelas de fantasía como en ensayos de espiritualidad. Escritores de ficción histórica se inspiran en los mitos eslavos para crear tramas donde los protagonistas deben negociar con dioses antiguos para salvar su pueblo. En estas narraciones, la figura de Vélez sirve como un recordatorio de que el héroe debe confrontar sus propias sombras. Otros autores se acercan a Vélez desde un enfoque psicológico, presentándolo como un arquetipo del inconsciente colectivo que puede ayudar al lector a explorar sus propios conflictos internos. Incluso los libros ilustrados para niños
retoman la figura de Vélez, transformándolo en un personaje que enseña a superar el miedo a la oscuridad y a comprender la importancia de traer a los animales, adaptar su historia para los más pequeños implica ajustar del tono sin eliminar la magia. El dios se convierte en un compañero que guía a los niños a través de un bosque encantado, mostrándoles la belleza de lo desconocido y la necesidad de valentía. La presencia de Vélez en el arte y la literatura actuales también invita a reflexionar sobre la transmisión de la cultura. En un mundo globalizado, las historias viajan de un país a otro y adoptan nuevas formas. Autores de diferentes latitudes se apropian del mito para abordar temas universales como la crisis ecológica, el sentido de identidad y la búsqueda del equilibrio que se siente al leer sobre un dios eslavo en un poema latinoamericano, al escuchar una balada escandinava que menciona su nombre. Esta mezcla de influencias enriquece el panorama creativo y demuestra que los mitos, lejos de ser estáticos, están vivos y en constante evolución. Los cuentos sobre Vélez muestran que las narrativas antiguas pueden iluminar problemas contemporáneos, ya sea mediante metáfora de la serpiente que debe ser confrontada o del tesoro oculto que espera ser descubierto. La capacidad de Vélez para inspirar a artistas y escritores no es casualidad. Su historia es lo suficientemente flexible como para adaptarse a distintos contextos y lo suficientemente profunda como para tocar fibras sensibles. Nos recuerda que el arte y la literatura son vehículos poderosos para explorar la psique humana y nuestras relaciones con el entorno. En la próxima parte exploraremos cómo la figura de Vélez se relaciona con los sueños y el descanso, investigando por qué muchas culturas han vinculado a las deidades del inframundo con la capacidad de inducir el sueño y qué tienen que ver estos relatos con la serenidad de nuestras noches. Hablar de Vélez en relación con los sueños puede parecer, a primera vista, un salto inesperado, pero las conexiones entre el mundo subterráneo y el descanso están presentes en muchas tradiciones. El sueño, al igual que la muerte, es un viaje hacia un estado y tensión distinto en el TDFO y la superficie de la calle. En la mitología, se creía que durante la noche más podían vagar por los dominios de Vélez, recoger mensajes y regresar al despertar. Este viaje onírico no era temido, era visto como una oportunidad para recibir inspiración y guía. Los sueños se interpretaban con señales de los dioses y quienes sabían leerlos, como los chamanes y las curanderas, eran respetados por su capacidad para traducir símbolos. Vélez, como señor de los misterios, podía enviar visiones que revelaran el futuro, aconsejaran sobre decisiones difíciles, alertaran sobre posibles peligros. De ahí que al acostarse hicieran oraciones o canciones suaves para invocar su protección, asegurar un descanso sin pesadillas. Las historias utilizadas para dormir a los niños a menudo incorporaban elementos de la mitología y servían como un puente hacia el mundo onírico. Contar un cuento sobre un dios que vive bajo la tierra y guarda tesoros secretos calmaba las mentes jóvenes y las preparaba para explorar paisajes imaginarios. Los susurros sobre Vélez
ayudaban a aceptar la oscuridad, a verla no como una amenaza, sino como un espacio lleno de posibilidades, en un entorno en el que la noche realmente oscura, sin la presencia de luces artificiales. Comprender el sueño como un descenso a un lugar protegido por una deidad benevolente proporcionaba consuelo. Las canciones de cuna eslavas mencionan criaturas del bosque, ríos, serpenteantes y espíritus que velan por los dormidos, reforzando la idea de que hay guardianes en el silencio nocturno. Este enfoque contrasta con la visión moderna del sueño como una simple entidad biológica. Para ellos era un acto sagrado, un momento en el que la conciencia se abría a otros planos. La asociación entre deidades del inframundo y el sueño no es exclusiva de la mitología eslava. En la Grecia antigua, Morfeo y Hipnos, hijos de la noche y la oscuridad, gobernaban los sueños y el sueño profundo. En el mundo óptico, el dios Uyered, invocado para proteger el descanso en las largas noches de invierno. Estas correspondencias sugieren a la humanidad percibe sueño como un pequeño descenso a lo desconocido, un cruce de fronteras donde necesitamos guías. En términos psicológicos, los sueños son un espacio donde el inconsciente se comunica con la mente consciente, presentando imágenes y narrativas que pueden ser caóticas, pero que contienen mensajes. Veles, con su habilidad para moverse entre mundos, encarna esa conexión. Cuando sueñas con agua profunda, serpientes o bosques, podías estar recibiendo un eco de sus enseñanzas. Tal vez tu mente te esté invitando a explorar lo que has relegado a las sombras y a escuchar las intuiciones que se pierden a ruina de una. En la vida moderna, redescubrir la dimensión mítica del sueño puede cambiar nuestra relación con el descanso. Muchas personas padecen insomnio o sueños inquietos debido al estrés y la sobreestimulación. Crear rituales antes de dormir inspirados en las tradiciones antiguas, como apagar los dispositivos electrónicos, escuchar una historia o meditar sobre la naturaleza, puede ayudar a desconectar y a sumergirse en un sueño más reparador. Algunos incluso adoptan amuletos o símbolos de veles en su espacio de descanso, ya sea una ilustración de una serpiente, un pequeño colgante con su sigilo, como recordatorio de que están protegidos y que el viaje onírico puede ser nutritivo. Estas prácticas no deben verse como supersticiones sin fundamento, sino como gestos simbólicos que ayudan a la mente a relajarse y a sentirse acompañada en la oscuridad. Al pensar en el sueño como una aventura guiada por un dios antiguo, recuperamos el poder de trasnoches. En lugar de temer a la oscuridad, aprendemos a abrazarla como un momento de diálogo con partes de nosotros mismos que normalmente ignoramos. ¿Qué historias te gustaría que te acompañen al dormir? ¿Cómo podrían transformar tus sueños y tu forma de despertar? En el próximo tema examinaremos cómo las figuras femeninas relacionadas con Veles, como Mokosh, complementa esta visión, mostrando el papel de las diosas de la tierra, la sabiduría en la mitología eslava y cómo equilibran energía masculina de los dioses del inframundo con su propia presencia neche y creativa. Al explorar la figura de Veles, no podemos pasar por alto a las diosas que como universo
y que aporta una de energía diferente pero igualmente esencial. Entre ellas destaca Mokosh, la diosa madre de la tierra, la fertilidad y el hogar, mientras Veles reina en las profundidades y es protector de los animales. Mokosh está asociada con la superficie del suelo y la vida cotidiana. Se la representa como una mujer rebaste con las manos llenas de granos y los aguade. Es protectora de las mujeres, las parturientas y las labores domésticas como el tejido. Su presencia recuerda que la energía de la tierra no lo fertilente no es de cosechas, sino también de creatividad humana. Cuando un hogar necesitaba protección, se colgaban pequeños tapices con imágenes de Mokosh sobre las puertas. En muchas explorar su ella intervenía en los conflictos entre peruniveles, calmando las tormentas y reconciliando a los dioses para que la tierra no sufriera. Su habilidad para mediar simboliza la capacidad de la energía femenina para crear armonía entre fuerzas opuestas. Otra figura importante, Morana, la diosa del invierno, la muerte y la renovación. En la cosmología eslava, Morana está asociada con el final de los ciclos y con el proceso necesario de descomposición antes del renacimiento. Su presencia complementa la de Veles, ya que ambos representan aspectos del final, uno del descanso y la quietud en el interior de la tierra, la otra del frío que detiene la vida en la superficie. Sin embargo, Morana no solo una figura aterradora. Su muerte cada primavera, a menudo representada mediante el ahogamiento de su efigie, simboliza liberación del invierno y la bienvenida a la nueva vida. Los rituales en torno a Morana implicaban celebraciones con cantos y desfiles, donde la comunidad despedía su influencia y celebraba la llegada de la primavera. Al igual que Les, Morana enseña que la destrucción parte de un ciclo y que no debe temerse, sino comprenderse como una fase previa a la renovación. Devana, por su parte, es la diosa de los bosques y la caza, un ser libre que personifica la independencia y el espíritu salvaje. Se la imagina recorriendo los bosques con ciervos y lobos, y es patrona de quienes dependen de la naturaleza para sobrevivir. Su relación con Veles se manifiesta en el cuidado compartido por los animales y en defensa de los espacios naturales. Devana representa la belleza y el misterio de lo silvestre, una faceta que complementa la conexión de Veles con lo subterráneo. La interacción entre tus personajes muestra un ecosistema divino donde cada deidad tiene su ámbito y donde la colaboración necesaria para mantener el equilibrio. Los cazadores pedían la bendición de Devana antes de adentrarse en el bosque y agradecían a Veles por proteger a sus rebaños al volver. Esta interdependencia subraya la idea de que lo masculino y lo femenino, lo visible y lo invisible, lo salvaje y lo domesticado, son partes de un mismo todo. La forma en que las diosas son honradas en las tradiciones eslavas también sala de valores sociales. Celebraciones como el Día de Mokosh en otoño fomentaban la solidaridad femenina y el reconocimiento de la labor doméstica. Las mujeres se reunían para bailar, cantar y compartir recetas, invocando a la diosa para asegurar la prosperidad del hogar durante el invierno. Los rituales de Morana en primavera implicaban un esfuerzo comunitario donde hombres,
Mujeres y niños participaban para matar el invierno y recibir el calor. Estas festividades eran momentos de cohesión social y recordaban que miembro de la comunidad, sin importar su género, tenía un papel en claro. Esta visión inclusiva puede inspirarnos hoy a valorar la contribución de todos a la comunidad y a reconocer la importancia de equilibrar diferentes energías en nuestra vida y en la sociedad. Al considerar a Mokosh, Morana y Devana junto a Veles, podemos ver cómo las culturas tradicionales integrar con una cosmovisión equilibrada y complementaria. No se trata de deidades aisladas, sino de un coro de voces que juntos narran la historia de la tierra, del tiempo y de la vida humana. ¿Cómo se traducen estos conceptos a nuestra realidad actual? ¿Qué podemos aprender de la manera en que estas diosas mediaban, cerraban ciclos y protegían lo salvaje? En el siguiente tema, profundizaremos en la simbolización de los elementos naturales: agua, tierra, aire, fuego, en torno a Veles y sus compañeras, desentrañando cómo estos elementos eran percibidos como fuerzas vivas y cómo su equilibrio era crucial para la prosperidad y la paz interior. Los antiguos eslavos concebían el mundo como una interrelación de elementos vivos, cada uno con su propio carácter y fuerza. El agua, la tierra, el aire y el fuego no eran meros recursos, eran entidades animadas que interactuaban entre sí con los dioses. Veles, con su dominio sobre ríos, subterráneos y manantiales, encarnaba la humedad y la fluidez del elemento agua. Se creía que el agua guardaba la memoria de la tierra y que podía llevar mensajes entre mundos. Los agricultores y pescadores le rendían tributo arrojando flores y grano a los ríos, esperando su favor. El agua tenía la capacidad de purificar y renovar, y por ello muchos rituales vinculados a Veles incluían baños ceremoniales o abluciones. Incluso al beber se pronunciaban palabras de gratitud. El agua simboliza emociones, intuición y la capacidad de adaptarse. En la mitología, cuando las aguas se desbordaban, era señal de que Veles se agitaba y que era momento de buscar armonía. La tierra, representada por el suelo fértil y las montañas, estaba asociada con las diosas como Mokosh, pero también formaba parte del mundo de Veles, ya que sus raíces se hundían. La tierra ofrece espento y esbedrel. Es el fundamento de la vida. Su cuidado era esencial. Los campesinos evitaban clavar herramientas innecesarias o maldecir el suelo, conscientes de que ofender al espíritu de la tierra traería malas cosechas. En ceremonias se esparcían los primos, frutos de la tempa, como una forma de devolver lo que se había tomado. La tierra es la esencia del placer, de la manifestación y del trabajo constante. Cuando se la descuida, se vuelve estéril. Cuando se la honra, devuelve multiplicado. Veles, al mismo tiempo guardián de la humedad y aliado de las diosas de la fertilidad, muestra cómo la tierra y el agua trabajan en conjunto para generar abundancia. El aire, aunque menos tangible, era percibido como el aliento de los dioses. Perún dominaba los vientos y las tormentas. Pero todos los dioses estaban conectados al aire a través del aliento humano. El primer soplo de un recién nacido se consideraba un regalo del cielo, y el último suspiro, el momento en que el alma regresaba a los dominios invisibles. El aire es movimiento, palabra
y comunicación. Los rituales que involucraban el canto y la palabra hablada tenían como objetivo alinearse con este elemento. Para honrar el aire, los eslavos entonaban himnos y lamentaciones, conscientes de que la vibración de sus voces podía llegar a los dioses. El aire también simboliza el pensamiento y la claridad mental. Para mantener este elemento en balance, las comunidades valoraban la verdad y la honestidad, sabiendo que las mentiras contaminan el aire social tanto como el humo contamina el aire físico. Finalmente, el fuego era visto como una herramienta de transformación y un símbolo de poder. Perún manifestaba su presencia a través del rayo, un fuego que ser de los cielos para purificar y sancionar. Las hogueras encendidas durante los festivales, así como los fuegos domésticos, estaban consagrados diversos dioses y diosas. El fuego representaba la energía que impulsa el cambio. En el mito, cuando Veles es alcanzado por un rayo, se produce una renovación. El agua retenida es liberada y la tierra renace. En la vida cotidiana, el fuego permitía cocinar, calentar y reunirse, consolidando su papel como dentro del hogar. Sin embargo, también respetaba su fuerza destructiva. Mantener un equilibrio con el fuego significaba usarlo con prudencia, no desperdiciarlo y apagarlo de forma ritual al final de ciertas ceremonias para simbolizar la conclusión de un ciclo. El fuego habla de pasión, vitalidad y fuerza de voluntad. Desequilibra se convierte en ira y devastación. Comprender cómo estos elementos interactúan en la mitología eslava se enseña la importancia de que los en nuestras vidas. Cómo interactúa en tu emocionalidad, agua, tu estabilidad, tierra, tu mente, aire y tu energía, fuego. Si uno de ellos está en exceso, en falta, puede afectar al conjunto. Los relatos de Veles y de sus compañeros divinos sirven como recordatorio de que la prosperidad y la paz interior derivan de respetar y armonizar estos 4 aspectos. En el próximo tema nos adentraremos en prácticas contemporáneas inspiradas en la mitología eslava, explorando cómo las personas hoy en día integran estos elementos y enseñanza en rituales de meditación, artesanías y hábitos diarios para fortalecer su vínculo con la naturaleza y consigo mismas. En tiempos recientes, la fascinación por las tradiciones eslavas ha llevado a muchas personas a buscar formas de integrar sus enseñanzas en la vida diaria. Estas prácticas, que limitan a ceremonias grandiosas, son hábitos sencillos que conectan con los elementos y fomentan una relación íntima con la naturaleza. Un ejemplo es la meditación en entornos naturales, inspirados por el dominio de Veles sobre la humedad y la tierra. Algunos buscan ríos, lagos o bosques para sentarse en silencio, escuchar el sonido del agua y sentir tierra bajo sus pies. La idea es absorber la energía de estos lugares y de que las preocupaciones se disuelvan. Si no es posible desplazarse, basta con acercarse a una planta en casa, tocar sus hojas y respirar profundamente para sentir conexión con la vida vegetal. Estas sesiones pueden acompañarse de visualizaciones en las que se imagina descender a través de las raíces de un árbol hasta llegar al inframundo de Veles, recogiendo sabiduría y ascendiendo de nuevo a la superficie. Otra práctica contemporánea es la creación de amuletos
y artesanías, inspirados por los tapices de Mococho, por los amuletos con símbolos de Veles. Las personas tallan o modelan objetos que representan energía que desean invocar. Un collar con un colmillo de lobo tallado puede simbolizar valentía y protección. Un bordado con serpientes entrelazadas puede recordarnos el valor de la transformación. Estos objetos se colocan en lugares significativos como el dormitorio, el lugar de trabajo, el jardín. El proceso de creación es tan importante como el objeto final. Tejer o tallar se convierte en una meditación en viento, permitiendo que la mente se entere en una intención clara. A menudo se utiliza materiales plurales como madera, piedra o hilo de algodón, respetando el origen terrenal de los símbolos. Esta manualidad consciente opera la tradición producir bienes que tienen significado más allá de lo funcional. Los rituales con fuego y agua también han resurgido en la vida moderna. Encender una vela al finalizar el día puede ser un acto simbólico para despedir las preocupaciones y agradecer los logros. Algunas personas describen aquello de lo que desean liberarse, lo queman en un recipiente seguro, visualizando cómo el fuego transforma su carga en luz. Para honrar el elemento agua, se preparan infusiones con hierbas asociadas a Veles, como menta, salvia o romero, y se beben con la intención de purificar y revitalizar. Bañarse de forma consciente, dejando que el agua corra la piel mientras siente apellidos un ácido, puede convertirse en un ritual de limpieza emocional. Estos gestos simples nos conectan con la idea de que somos parte de un ciclo de constante intercambio con los elementos. Incluso el cuidado del hogar y la cocina ya han revalorizado como prácticas espirituales. Preparar pan amasado a mano, utilizando ingredientes naturales, se convierte en una forma de honrar a la tierra y al fuego. Cultivar plantas aromáticas en un balcón o ventana invita a la energía de la tierra a entrar en el espacio personal y proporciona ingredientes frescos para infusiones y comidas. Abrir las ventanas cada mañana para dejar entrar el aire fresco puede verse como un gesto de renovación, mientras que mantener un pequeño cuenco de agua con flores en la mesa rinde homenaje a Veles y a las diosas. Estas acciones, aunque parezcan triviales, nos ayudan a tomar conciencia de los ciclos de la naturaleza y a alinear nuestro ritmo interno con el de la tierra. ¿Cuándo fue la última vez que percibiste la satisfacción de hornear tu propio pan o de ver un roteje minar? La espiritualidad sugiere que estas experiencias son esenciales para sentir plenitud. Prácticas como estas muestran es necesario seguir al pie de la letra los rituales antiguos para beneficiarse sabiduría. Lo importante, la intención con la que se realiza. La gente adapta las tradiciones a su contexto, incorporando canciones modernas o utilizando herramientas contemporáneas. Al hacerlo, se crea un puente entre el pasado y el presente, permitiendo que la energía de dioses, como Veles, se manifieste en nuevas formas. En el próximo y último tema, concluiremos nuestro viaje revisando las ideas principales y reflexionando son como la combinación de mitos, elementos y prácticas nos invita a vivir con mayor conciencia, respeto por la naturaleza y aprecio por la transformación constante. Por último, llegamos a la conclusión de nuestro viaje
a través de los mitos, símbolos y enseñanzas de Veles y la mitología eslava. Hemos descendido al mundo subterráneo, subido a la copa del árbol del mundo, escuchado los truenos de Perún, seguido a las serpientes, las formaciones, y sentido la presencia de diosas como Mokor, Morana y Devana. Cada parada en este camino nos ha mostrado que la espiritualidad antigua era un conjunto de supersticiones aisladas, sino un sistema coherente que explicaba el mundo y proporcionaba guía para vivir armonía con él. La rivalidad entre Veles y Perún, lejos de ser una lucha simplista entre bien y mal, nos revela que la vida sostienen el equilibrio de opuestos. Los bosques, los ríos, las montañas y el cielo son escenarios de fuerzas complementarias que se necesitan mutuamente para mantener el ciclo eterno de muerte y renacimiento. Hemos explorado cómo Veles solo custodiaba tesoros materiales, sino también el conocimiento, la poesía y la música. Su influencia en la creatividad y la magia nos recuerda que las ideas y las emociones nacen en espacios interiores, en zonas de sombra donde la lógica no llega. Aprendimos que esta oscuridad no es un lugar que deba temerse, sino un terreno fértil donde germinan las semillas de la transformación. El dios serpiente y enseña a abrazar la realidad, reconocer que el caos puede ser muktivo, que el cambio no implica pérdida, sino evolución. Al compararlo con deidades de otras culturas, vimos que la humanidad comparte la necesidad de figuras que representen la ambivalencia, la transgresión y el misterio. Esta universalidad indica que los mitos son espejos de espíritu, reflejando deseos, inquietudes y aprendizajes comunes. Nuestra incursión en las prácticas contemporáneas, los rituales y las artes demuestra que los mitos eslavos siguen vivos, se adaptan, resucitan y ofrecen estructuras significativas para quienes buscan un sentido en medio de la modernidad. Meditar junto a un río, tejer un amuleto, encender una vela al final del día o cultivar un jardín con gestos cargados de simbolismo que nos conectan con la sabiduría antigua. Son recordatorios de que nuestro bienestar no se basa solo en lo material, sino en la calidad de nuestras relaciones con los elementos, con los demás y con nosotros mismos. El renacimiento de Veles en la cultura popular señala una búsqueda de autenticidad y una necesidad de reconciliar la tecnología con la espiritualidad. Nos incita a recordar que, incluso en un mundo digital, seguimos siendo criaturas de tierra y agua, de aire y fuego. Al terminar, la gran enseñanza es sencilla y profunda: vivir en equilibrio. Honrar la naturaleza no es un acto separado de la vida diaria, es la vida misma. Cuidar el agua que bebemos, la tierra que nos tire, el aire que respiramos y el fuego que nos da calor es también nuestro espíritu. Las historias de Veles nos invitan a contemplar los propios ciclos de crecimiento, a dar la bienvenida al cambio y a encontrar belleza en lo desconocido. Cuando escuchamos el rugido de una tormenta, sentimos el viento en el rostro o contemplamos el movimiento tranquilo de un río. Podemos recordar este viaje y reconocer los dioses antiguos en los fenómenos naturales. Al hacerlo, convertimos los mitos en herramientas vivas para fomentar el respeto,
la gratitud y la curiosidad. Que el legado de Vélez y sus compañeros te inspira a explorar tus profundidades, a contar tus propias historias y a caminar por la vida con la conciencia de que cada paso está en diálogo con las fuerzas eternas que nos rodean.